interior me aparece menos Q. ¿De acuerdo? Y en la cara exterior me aparece más Q. ¿Está? Por eso es que cuando yo estoy afuera, en realidad es como si estuviera viendo la carga de adentro. ¿Sí? En realidad son las tres cargas las que influyen afuera. Las tres cargas con simetría esférica. O sea, si uno tiene que hablar con propiedad, el casquete se polariza y yo de afuera veo el campo que me hace la carga distribuida en la esfera exterior, en la cara exterior del casquete, que tiene carga más Q. El campo distribuido en la superficie interior del casquete, que es menos Q, y el campo que está en la esfera central, ¿sí? En la superficie de la esfera central. El que tiene más y menos se anula entre sí y queda uno, ¿sí? Queda uno de ellos. Entonces, desde afuera, todo luce como el campo de una carga puntual. ¿Sí? Bueno, la diferencia de potencial va a ser, entonces, como siempre, menos la integral desde 1 hasta 2 de E de R', diferencial, producto escalar, diferencial de R'. Y esto sale inmediatamente. Esto es K por Q, 1 sobre B menos 1 sobre A. Esto es lo que da. ¿Sí? Entonces vamos corriendo a la expresión de arriba y hacemos el cociente. ¿Sí? Cuando hacemos el cociente, me va a quedar que la capacidad va a ser Q dividido K por Q, 1 sobre B menos 1 sobre C. O sea que la capacidad de dos superficies conductoras metálicas, esféricas y concéntricas de radios, no, ya dije, acá puse C y esto es A, de radios B y A, va a ser simplemente, se va Q con Q, ¿sí? Y me queda 1 dividido K, que multiplica a 1 sobre B menos 1 sobre A. ¿Sí? Acá hay a veces un abuso de lenguaje para, no sé para qué, no quisiera yo pensar que uno trata de confundir al interlocutor. A veces se dice, calcule la capacidad de una esfera sola. ¿Sí? Y uno dice, no, si a mí cuando me enseñaron capacidad, los capacitores siempre son dos conductores. Cuando dicen una esfera sola, que parece una contradicción, en realidad lo que están queriendo decir, perdón, un segundo. Perdón, seguimos. Entonces, cuando se dice una esfera sola, ¿están allí? Sí, sí. Lo que están diciendo que el radio B lo tiran a infinito. ¿Sí? Eso genera una única esfera de radio A. ¿Sí? La otra se fue muy lejos, muy lejos.
Y entonces uno dice la esfera, una sola esfera, cuando tiramos B a infinito, por supuesto, 1 sobre B se nos hace 0, ¿sí? Entonces lo que sería correcto es escribir que estamos hablando de una capacidad, ¿sí?, de algo que está muy lejos y algo que tiene radio A. Entonces eso simplemente me va a dar... Acá se mejoró. Pero no te daría negativo. Sí, no me gusta eso. Entonces esto está mal. Tenía que estar al revés. Se me escapó la tortuga. Esto sería 1 sobre A menos 1 sobre B. Esto sería 1 sobre A menos 1 sobre B. Porque si no el paréntesis daba negativo, ¿eh? Esto sería 1 sobre A, que es más pequeño, menos 1 sobre B. ¿Está? ¿De acuerdo? Fui demasiado rápido y me olvidé que los límites de integración estaban invertidos por este signo menos, ¿eh? Con eso y con el que es proporcional a 1 sobre R cuadrado. ¿Vamos bien ahí? Entonces, ahora sí, nos va a dar A sobre K. ¿Sí? Esto es la capacidad de una sola esfera, o mejor dicho, con la segunda esfera en el infinito. ¿De acuerdo? Claro, yo había calculado, por eso cuando calculé la capacidad de la esfera, la calculé así, como A sobre K. Pero bueno, el que calculé mal es el casquete. Claro, claro, pero esa es la capacidad de una esfera con el casquete tirado al infinito. Está bien. Sí, 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 no es este caso. Claro, 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 claro. O sea que el montaje en el único lugar donde tiene capacidad de carga sería donde está este campo E entre la esfera y el casquete interior, el radio interior del casquete. Sí, también vos podrías pensar en la capacidad del casquete solo respecto a infinito, ¿sí? Un casquete de radio C externo y pensar qué capacidad tendría el casquete solo respecto a infinito, con una placa colocada en el infinito. O sea, no me Está bien. imagino usar serie y paralelo en estas circunstancias, no lo pensé. O sea, no podés pensar la capacidad de la esfera respecto a infinito, la capacidad del casquete respecto a infinito, y después pensar en series. Eso no lo pensé. No sé si anda eso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Entonces ya con esto estaríamos más o menos explicando, diríamos, mis colegas dirían, no expliques mucho, mirá que esto lo tendrían que hacer los chicos para que mañana, habiéndolo pensado los chicos y habiéndolo hecho ellos, ustedes, van a estar mucho más entrenados, pero bueno, veo que algunos intentaron hacerlo y eso está bueno. Y si no lo lograron hacerlo, también está la oportunidad de sacarse las dudas para mañana tratar de afrontar el parcial con la mínima cantidad de dudas posibles, ¿no? Para mí es una revisión más que haciendo el montaje completo. Bien. Determine el potencial electrostático en el centro de la esfera. Ya lo tenemos hecho acá. Ese recién lo revisé y da bien en la solución del inciso. Porque el montaje 1 tiene la solución del inciso D. Lo tiene hecho. Ah. Bien. El potencial en el centro de la esfera es el que está acá. Este es. ¿Sí? En todo el interior de la esfera es constante. Es lo que va en la superficie. Entonces me quedé ahí patinando cuando les hablé de las superficies, ¿no? Cuando uno hace esta curva en azul que tenemos acá, esta curva en azul que tenemos acá, ¿sí?
y que un poco es lo que pusimos acá. Acá las preguntas que no me hicieron, acá va un igual acá, va un igual acá. ¿Dónde va el igual? Y bueno, según Boltzmann, cuando uno habla de dónde pone el igual, está hablando de la superficie. Y cuando uno va a hacer la física en las superficies, se encuentra con otro problema. ¿Cuál es el problema? De la existencia de los átomos. Y ahí hay un problema serio cuando uno salta del vacío al interior del conductor. Entonces, uno no tiene derecho a este nivel de exigirle al chico, si la curva es así, con un agujero acá, y después sigue acá con esto lleno, ¿sí? O la curva sigue lleno hasta acá, y el agujero está acá abajo. No, porque todo el problema acá, en la superficie, es un problema físico muy difícil y que hay que hacer otro tipo de análisis, ¿no? Ya llegamos a nivel atómico y ahí hay que hacer otro análisis. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde va el igual? Por el momento pónganlo donde quieran. Del lado del vacío, ¿sí? Ciertamente es distinto de cero. Del lado del conductor, inmediatamente adentro, es cero. Pero justo en el valor exacto, eso es otra historia. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo seguimos? Más preguntas del montaje 1 hasta que pasen a preguntar con montaje 2. Yo directamente tengo una pregunta con montaje 3. Y el resto de los 21 que quedan, o sea, descontémonos vos y yo, quedan 20. Están allí sufrientes. Sí, yo también con el 3 tengo dudas. Con el 3. A ver si los puedo ver. Acá están ustedes, son fotitos. Yo agarré, me peiné todo para que me puedan ver, pero ustedes están ahí medio de entre casa y no se los puede ver. Bien, no hay problema. O sea que pasaríamos al 3 para Marco, fue el que dijo, y una chica. ¿No? Sí. ¿Y entre medio alguien quiere decir algo del montaje 2? ¿O preguntar algo del montaje 2? Profe, si queríamos primero con esa duda del 3 y después, si sobra tiempo, vemos algo del 2. Más que nada de repaso, porque yo por mi parte creo que ya lo tengo, pero bueno, para repasar y ver si surge alguna duda en el camino. Sí, sí, si ninguno pregunta del 2, vamos a lo del 3, no hay problema. No me opongo. De ninguna manera me voy a oponer. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el montaje 3? El montaje 3 dice que hay un circuito, ¿sí? De 3 capacitores, como lo deben estar viendo ustedes allí, no sé si lo están viendo, y una batería. Entonces, la batería primero carga el capacitor, uno de ellos, de esos capacitores, carga el capacitor C1. Después que se carga el capacitor C1, se conecta ese capacitor C1 sobre los capacitores C2 y C3, que ellos están conectados entre sí. ¿Sí? Entonces vamos a poner el primer paso. Primer paso, tenemos un potencial y ese potencial induce una carga en 1. Vamos a ponerle una I, aunque después quizás no, inicial. Esa carga en 1 va a ser simplemente C1 por B. Recordemos que la definición de capacidad es carga sobre diferencia de potencial, que en este caso la llamamos con la letra B, no le ponemos el delta. ¿Sí? Ahora, el segundo paso, ¿sí? El segundo paso es
conectar el capacitor C1 con los otros dos capacitores 2 y 3 que están puestos así. ¿Sí? Vamos a en algún momento cerrar esta llave, conectar así y así. ¿Está? Cerrar esa llave. Cuando hagamos eso, la carga que teníamos Q1 inicial, que recordemos que acá teníamos Q1 inicial y acá teníamos menos Q1 inicial, esta carga va a pasar a ser Q1 final o prima, ¿sí? Y acá va a pasar a ser menos Q1 final o prima, ¿sí? O sea que va a haber, acá teníamos cargas negativas y acá teníamos cargas positivas. Algo de la carga positiva va a venir acá, no va a haber lo que había antes, y algo de la carga negativa va a venir acá. Y por supuesto que en esta zona que está aislada, esta zona está aislada, va a ocurrir que va a aparecer un poco de carga negativa acá y un poco de carga positiva acá, de forma tal de que siempre esa zona es neutra, ¿sí? Ya que hay un proceso de conservación de la carga. Claro, mi pregunta era que al cambiar ese interruptor, si ese capacitor cargado no funcionaba como una pila en el proceso de cálculo, pero no. Es como una conexión elemental. La verdad que me cuesta trabajo decirte un no rotundo, ¿no? Que no funciona como una pila. Porque la pila mueve cargas y el capacitor de alguna manera también va a estar moviendo cargas. Lo que pasa es que la pila, la batería mueve cargas y entre sus extremos mantiene la tensión constante. El capacitor mueve cargas, pero cuando mueve cargas varía su tensión entre los extremos, ¿entiende? Y la caída, sí. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿Sí? esta parte la trabajamos como una conexión elemental, digamos, donde el capacitor C1 tiene una carga. Claro. U1. ¿Y cómo lo trabajamos? Lo trabajamos de la siguiente forma. Acá hay un capacitor 2, ¿no? Y acá hay un capacitor 3. Para trabajarlo me conviene con estos dos sacar el capacitor equivalente. C2,3. El capacitor equivalente es tal que 1 sobre el capacitor 2,3, porque están en serie, es igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Está? ¿Sí? O sea que C2,3 va a ser igual al producto C2 por C3 dividido C2 más C3. ¿De acuerdo? Cuando sumemos esas dos fracciones y hagamos la inversa de ellas, nos va a quedar lo que escribí allí. Entonces, vamos a estar pensando este circuito como con un solo capacitor. O sea, el dibujo que yo voy a hacer y que me permite hacer las cuentas un poco más claras usando esto, ¿no? Usando esto, es pensar que yo acá tengo el capacitor C1 y acá tengo el capacitor C2,3. Acá el C1 y acá el equivalente C2,3. ¿Está? Y entonces lo que va a ocurrir, acá va a aparecer la carga Q1', ¿sí? Y acá va a aparecer una carga Q2,3'. ¿Está? Pero ¿cuál va a ser el requisito?
el requisito de la conservación de la carga, por un lado. Y por otro lado es la igualdad de los potenciales en ambos capacitores. La conservación de la carga o sea, el potencial del capacitor 1 tiene que ser el mismo potencial que el capacitor 2. E2,3. Que 2,3, perdón. Exactamente. O sea, conservación de la carga quiere decir que Q1 inicial tiene que ser igual a Q1 prima más Q2, 3 prima. ¿Está? Y en cuanto al potencial, lo que tiene que ocurrir es que el potencial de 1 final tiene que ser igual al potencial de 2,3 final. ¿Sí? Entonces se escribe como que, recordemos que potencial es carga sobre capacidad. O sea que la carga que tiene el capacitor 1 al final dividido la capacidad de 1 tiene que ser igual a la carga que tienen el par 2,3 dividido la capacidad de 2,3. ¿Está? O sea, estas dos ecuaciones se tienen que cumplir y con esto sacamos cómo se redistribuyen las cargas y en cuánto queda el potencial final. ¿Está? Sí, yo de ahí llegué, o sea, del libro vos tenías que de ahí salías con dos expresiones, Q'1, que era igual a C1 que multiplica a Q1 más Q2 sobre C1 más C2. No sé si me sigue. Perdón un poco, perdona. ¿Quieres que hagamos los reemplazos ahí? No, los tengo los reemplazos. El tema es que te quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Y yo no sé si lo hice bien, claramente no, porque me quedó al final que la carga 1 era igual a la carga equivalente, pero bueno, otro tema. La que yo quería saber es que es con estas dos ecuaciones. O sea, yo con estas dos ecuaciones tengo que resolverlo. Exacto, sí. Perfecto. Sí. Está bien. Si querés, intento hacer la cuentita, a ver si acá... No, yo por mí no perdería tiempo porque esto es medio un choclo. Y no sé, hay que intentar hacer las cortas. O sea, despejo, por ejemplo, Q2,3 de la de abajo y la reemplazo en la de arriba. Perdón, reflejo de la de arriba, Q2,3, que es más fácil, y lo pongo en la de abajo. O sea, me quedaría, ¿sí? Q1' dividido C1 igual a, en vez de poner Q2,3, pongo Q1 inicial menos Q1' dividido C2,3. Y paso todo lo que tiene Q1 al primer miembro, saco Q1 y mando lo que haya que mandar para el otro lado. ¿Sí? O sea que en síntesis me quedaría algo así. ¿Sí? Me quedaría Q1' igual. ¿Sí? ¿A qué cosa? A Q1 inicial dividido C2,3, todo dividido, lo que cuando mandé para el otro lado y saqué del denominador común, va a ser 1 sobre C1 menos más 1 sobre C2,3. Ese tendría que ser el resultado, ¿sí? Sacando denominadores comunes, dando vueltas a fracciones y poniendo las cosas como habría que ponerlas, no sé. ¿Qué nos quedaría? Y sacamos denominador común en la fracción del denominador de abajo, ¿está? Eso pasaría arriba, podría cancelar C2,3 con C2,3, y bueno, ahí tendría algún tipo de historia, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí.
quedaría, a ver si lo escribo acá abajo y ustedes lo chequean, o por acá, por el costado. Me quedaría que Q1' va a ser igual a C1 dividido C1 más C2 todo multiplicado por C1, por Q1 inicial. Perdón, ¿Sí? profe, pero creo que es C1. No, perdón, me confundí. Más No, C2 C1, equivalente. C23 sería, es el equivalente. C2 es el equivalente, y sí, ahí se me ha escapado la tortuga, ¿está? Entonces, C1, ¿sí? Fíjense que tenemos que verificar qué pasaría con la carga Q2'. Si hacemos la cuenta al revés, por una cuestión de la historia esta de que los números se cambian y todo de pim pam pum y no sé cómo calificarlo, seguramente Q2', ¿sí? Va a ser igual a C2', dividido C1 más C2', por Q1 inicial. Q1 inicial. Y si se fijan, seguro que acá ya lo estoy pensando y me doy cuenta que así es, la suma de estas dos cargas primadas me da la carga inicial. ¿Se ve? Sí. Hay una pequeña diferencia con lo que yo saqué del libro, porque el Q1' quedaría así como está, pero también se le tiene que sumar a esa Q1 inicial se le sumaría Q2', pero... Pero no, lo que pasa es que el otro capacitor no está cargado. Los dos capacitores C2 y C3 no están cargados. Ah, está Sería bien, cierto si los dos capacitores ya tuvieran una carga previa. está perfecto, Tenés razón. está Si bien, te dice, bueno, los capacitores 2, 3 fueron cargados con otra batería del otro lado y después se los mezcla todos juntos, ahí tendrías. ¿Está? está bien. Ahora lo entendí. Bueno, más vale así. Y después, porque ahí el ejercicio dice que repite los cálculos en la posición B. Después, una vez que tenemos ese Q'2', tenemos que llevar todo para atrás para tener las cargas Q2 y Q3 respectivamente. Ahí me perdí. Determina la carga de cada uno de los capacitores cuando el conmutador se conecta a la posición A. Bueno, pero dice que los capacitores están descargados, ¿no? ¿O no? Ah, no, dice que tienen cargas. Perdón. Tienen cargas. 2 y 3 tienen cargas. Hay que corregir todo esto. Esto que dije hasta acá era con los capacitores descargados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Rebobinemos todo. Esto es con la carga. No, pero dice, suponga que inicialmente todos los capacitores están descargados. Pero acá estoy viendo que dice. Ah, sí, están descargados, ¿no? Sí, Sí, están te descargados. da las capacidades, pero dice, capacidades. suponga que inicialmente todos los capacitores están descargados. O sea, el único Bien. que se carga con la posición A es el C1. A ver, me perdí. Entonces, Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿qué tal? Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, acá estoy. ¿Cómo están ustedes? Acá estoy macaneándole a Hola, los profe. chicos. No, está bien. A ver, chicos, estos ejercicios lo que tienen es que siempre tienen la posibilidad de verificar. Al final tienen que verificar que la carga, o sea, que se reparte entre el capacitor 1 y el capacitor equivalente, es la misma que la carga inicial.
Sí, eso le Sí, dije porque la recién. carga no se crea ni se destruye. O sea, una vez que se cargó el capacitor 1, después cuando lo conectamos con el capacitor equivalente, ahí la carga ya, más carga que la que teníamos, no se forma. Y esa carga queda ahí. Eso lo pueden verificar. Como también tienen que verificar con la carga que calcularon que tanto el capacitor 1 como el capacitor equivalente tienen la misma diferencia potencial. Porque eso es el otro principio. Siempre lo pueden verificar. Entonces, hacen las cuentas y cuando terminan lo verifican. Claro, Es una cuenta muy sencilla para él. mi pregunta era que, Sí, habla Marcos. no, decía que nosotros sacamos la carga final que le queda al capacitor equivalente. Sí, Y podemos calcular también el potencial en el capacitor equivalente, pero sí. el inciso B, que es que habría que calcular la diferencia potencial, la energía y la carga, calculo yo que es de cada capacitor, del Está capacitor bien, 2 y del sí, capacitor 3. está Entonces, bien. después de tener equivalente, tenemos que volver a calcular con ese dato el capacitor 1 y 3. Esa es la pregunta, si El tenemos 2 y que el hacer 3 eso. lo tienen que calcular, pero bueno, Ah, ¿cuál es la perfecto. carga del capacitor 2 y cuál es la carga del capacitor 3? Y Cuando están en serie. va a ser en relación a la capacidad, a la carga equivalente. ¿Cuál es? O sea, vos fíjate, miralo acá en el dibujo de los dos capacitores en serio. La placa de arriba de todo es la placa de arriba del capacitor equivalente y la placa de abajo de todo es la placa de abajo del capacitor equivalente, por decirlo así. Y esas placas, ¿qué cargas tienen? Y si una cara de un capacitor tiene una carga, la otra cara también tiene la misma carga. O sea, las 4 placas que ustedes tienen ahí apiladas tienen la misma carga, solo que son positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Entendés? La carga Sí, en serie siempre la carga del equivalente es la misma que todos los que están en las serie. dos. Vos pones 10 Exacto. capacitores en serie y el capacitor equivalente tiene una carga, bueno, todos los capacitores que están encadenados, todos tienen la misma carga. La misma carga. Perfecto. Eso es siempre el concepto para poder entender cómo funcionan los capacitores en serie. Y después, con la carga esa y con la capacidad, puedes calcular el potencial de cada uno. Y De ahí cada uno, sí, eso sí. Y ahí de vuelta verificás que la diferencia de potencial de S2 y la diferencia de potencial de S3 sumadas te tienen que dar lo mismo que la diferencia de potencial que le quedó, o sea, final, después de la conexión, que le quedó al capacitor 1. Porque la diferencia de potencial del capacitor equivalente es igual a la diferencia de potencial con el capacitor 1, ¿verdad? Después de que lo conectaste en la segunda conexión. Sí, sí, sí. Bien, entonces, la diferencia de potencial de C2 y la diferencia de potencial de C3 sumada con la de C3 son la del capacitor equivalente. Ahí se suman esas, porque tenés la diferencia entre la placa o sea, la diferencia de potencial entre las dos placas del de arriba más la diferencia de potencial entre las dos placas del de abajo. Esa es la diferencia de potencial total del equivalente. Está bien, y después la diferencia de potencial, o sea, después tengo que sacar la diferencia de potencial de cada uno. Va a ser Exactamente, planteando cuáles son, que la carga de cada uno ya la sabés y sabés cuál es la capacidad, la saco diferencia de el potencial de cada uno. sale Sí, directamente. sí, perfecto. Después siempre verificá sumando las dos que te dé la del equivalente. La del equivalente. Buenísimo, Porque claro. con una cuentita muy sencilla, muy rápida, enseguida verificás. Si te equivocaste, cualquier error tonto que hiciste ahí, que puede pasar, enseguida te salta. Lo que tiene esto es que no se pueden perdonar mucho los errores, porque son muy fáciles de verificar. O sea, cuando vos te equivocás acá y haces mal la cosa, si vos tenías la posibilidad de verificarlo fácil, ¿por qué no lo haces?
hacelo. ¿Entendés? Vos me podés decir, profesor, no me da, pero no me podés decir, profesor, está bien esto que está mal, porque vos lo podés verificar de que no está bien. Salvo que le erres desde el principio. Bueno, eso es otra cosa, pero ¿entendés? Pero, a ver, la carga del capacitor 1 no le podés cerrar. Conectás el capacitor 1 con la fuente de tensión, si le errás ahí, bueno, ahí estamos en problema, ¿viste? No, está bien, está bien. Yo, por mi parte, yo no tengo más dudas con el 3, no sé la compañera. Igual para decirles, les recuerdo que el punto 3, hasta acá analizamos las cargas y diferencia de potencial de cada capacitor. Pero también había pedido la energía. Bueno, pero la energía, una vez que Yo tenés no tengo... la sacás. Sí, Tenés 3 formas de calcular la energía. Sí, yo para decirle a mis compañeros que no se olviden de esa parte. ¿Eh? No, lo tengo en cuenta. Siempre te conviene usar los datos originales. Cuanto más originales son los datos, o sea, siempre si tenés distintas fórmulas, te conviene usar donde tenés que usar menos datos calculados, siempre los datos originales. Eso es una forma de achicar la posibilidad de error. O el arrastre de los redondeos, ¿viste? Sí, además Claro, como yo dice, usé... se puede hacer de una forma y confirmarse de la otra. Claro, sí. Claro, en este caso yo usé un medio de la capacidad por el potencial Igual al si estamos cuadrado. trabajando con 5 o 6 cifras significativas, como podemos hacer sin problema con la calculadora, no hay errores importantes. Y sí, a ver, en la primera fórmula vos reemplazás C por lo que vale, que es Q sobre B, o lo vas reemplazando así, ¿viste? Cada una... Entonces obtenés todas las fórmulas reemplazando con la relación original de la capacidad. Perfecto, don Eduardo. Bien, gracias Martín. A ver qué nos siguen preguntando. Yo tenía una duda respecto del montaje 2. A ver, pregunte. No es una duda en sí de cómo resolver el problema, sino que yo veo una cierta proporción en este tipo de problemas. Nosotros tenemos una carga... ¿Una cierta qué? Una cierta proporción entre lo que plantea el problema. Yo me fijo y tengo dos cargas, una de 50 picocoulomb y una de 40 picocoulomb, que me da 90 picocoulomb entre las dos. Y tengo una esfera que mide el doble que la otra. Yo, para corroborar que los ejercicios estén bien, en este caso, por ejemplo, yo digo que si uno las dos esferas, tengo R3, por así decirlo, el triple de rango. Entonces, ¿cómo decirlo? ¿Vos te imaginás una esfera de mayor radio? Sí, y entonces como yo veo que si yo me imagino como si fueran tres partes, como que la esfera 1, que es la mitad de la otra, mide una parte y la otra mide dos partes, yo digo que un tercio de la carga total va a ir a la esfera 1 y 2/3 de la carga total van a ir a la esfera 2. Que confirmándome con los resultados que me dan. Está bien, eso a vos te puede ayudar, pero hay que tener mucho cuidado de no usar eso como reglita. A vos, para este problema en particular, porque son reglitas que te van a servir para un solo problema, ¿entendés? Entonces tenés que tener cuidado. El razonamiento que vos estás haciendo es el razonamiento de las proporciones. O sea, sí, vos lo veo como si se pudiera aplicar una regla de tres simples. Pero vamos al razonamiento principal. ¿Cuál es el razonamiento principal? Cuando yo pongo en contacto dos cuerpos conductores, adquieren un único potencial. Ese es el razonamiento principal. ¿Sí? Yo uno, dos cuerpos conductores
y automáticamente, pasado un breve rato de que se reacomodan las cargas, adquieren un único potencial. Tengo un único potencial. Bien, entonces, como las dos esferas están muy alejadas entre sí, como las dos esferas yo supongo que están muy alejadas entre sí, los campos entre ellas no se influencian, ¿verdad? Entonces me las puedo imaginar como que en esa zona donde está la esfera, las cargas sobre la esfera, las cargas que le quedan a cada una, se distribuyen bien sobre la superficie. Uniformemente. Por lo tanto, para calcular el potencial, en cada una de ellas lo voy a calcular igual que si estuviera solita. Entonces tengo la fórmula para calcular el potencial en la superficie de una esfera cargada, que es la misma para la carga puntual a la distancia del radio, ¿verdad? De ahí sale que, de ese razonamiento, sale que la carga se distribuye proporcionalmente al tamaño del radio. Esa es la deducción que hace en el libro. Pero nunca nos tenemos que olvidar de dónde venimos. Entonces, si una esfera tiene el doble de diámetro que la otra, sí, entonces esa tiene dos partes y la otra va a tener uno, es lo que vos decís, eso está bien. Pero lo digo no por vos solo, sino por todos los que te están escuchando, que por ahí se quieren armar una reglita y no lo están viendo en detalle como lo ves vos, y se van a hacer más lío que ayuda por ahí. Pero es cierto lo que vos decís, hay una proporción que se reparte según el tamaño del radio. Eso es así, es directamente proporcional al radio. Y ahí tenés exactamente de ahí, ya lo podés deducir directamente, como la superficie depende del cuadrado del radio, aunque la más chica tenga carga proporcional al radio, en proporcional a la superficie es menor. Perdón, en proporción a la superficie es mayor. Porque el cuadrado del radio más grande es 4 veces. ¿Entendés? Se multiplica por 4 la superficie, comparada con la del más chico. Si el radio es el doble, la superficie es 4 veces. Sí, sí. Entonces ahí tenés que la densidad superficial de carga en el más grande es la mitad que en el que es más chico, aunque tenga más carga. Sí. No sé si, bueno, no estoy escribiendo yo, pero ese es el otro concepto. También muchas veces se pide eso en este problema. No solo la carga, sino también la densidad, creo que lo pide, ¿no? No, la densidad no la pide. Igual tenemos una reglita que dice que la densidad de uno sobre la densidad del otro es igual al radio del segundo sobre el radio del primero. Claro, son inversas. Inversas, Las cargas son directamente proporcionales al radio y las densidades superficiales son inversamente proporcionales. Pero lo que tenemos ahí también es que el otro concepto, que el campo eléctrico, justito afuera de la superficie, ¿sí? En el primer punto matemático que está fuera de la superficie, ¿no? O sea que el radio es prácticamente el mismo, pero no estamos en la superficie, sino que estamos afuera. El campo eléctrico es directamente proporcional a la densidad superficial. Entonces tenemos que el campo eléctrico es inversamente proporcional a los radios digamos, sobre la superficie, ¿no? No en la superficie porque dentro del conductor el campo eléctrico es cero, ¿no? Y como dijimos ahí, nos metemos adentro o afuera. Sobre la superficie del campo eléctrico no podemos decir nada. Tenemos que decir un poquito adentro o un poquito afuera, ¿no? Sí, sí, afuera. O sea, inmediatamente afuera. No sé si me querés pasar sacar el compartir pantalla y... Martín, ya te habilité para que escribas. Ya te habilité para que escribas. No, Igual se entendió.
Pero tengo un pizarroncito yo. Dale, dale, así lo ven bien. Pero seguís compartiendo pantalla, vos, me parece. Sí, salgo, ya está. Ahí está. Bien. Acá tengo un pizarroncito auxiliar, digamos. Entonces, si yo tengo un cuerpo conductor cargado, adentro del cuerpo conductor E es 0. Tengo una distribución superficial de carga, ¿sí? A lo largo de toda la superficie. El campo eléctrico acá afuera, donde estoy bien pegadito, o sea, podría considerar que ese punto es un diferencial, ¿no? Entonces puedo tomarlo para simplificar que la distancia al centro es R, ¿no? Es R más un diferencial. Entonces, en ese punto, el campo eléctrico E es proporcional a la densidad superficial de carga. Entonces, si la otra esfera, perdón, si la otra esfera más chiquita, tiene una densidad superficial de carga más grande, después de que la puse en contacto, el campo eléctrico, va a ser más grande, va a ser más grande que este. En la esfera más chiquita, el campo eléctrico ahí va a ser más grande. Si es la mitad, va a ser el doble. Todo eso sale de las deducciones que se hacen. En todas esas deducciones están hechas. Pero bueno, esas las tienen que recordar, no olvidárselas. Sí, está bien. O sea, lo importante es que ustedes, está bien, estas cosas las tienen que guardar y tienen que usarlas para resolver los problemas. Pero, sobre todo en esta primera etapa, es muy fácil se les generan dudas a ustedes. Entonces, tienen que saber rápidamente de dónde viene. Porque, a ver, pero era así, era al revés, ¿por qué? No una receta no sirve, eso no es profesional. Yo tengo una duda, rápidamente tengo que poder reconstruir cuál es, de dónde venía. Viene acá, sí, listo, correcto, lo verifiqué, pero lo verifico con el razonamiento, no con una tablita que me aprendió de memoria. Eso es lo que me da seguridad, me da solvencia en lo que yo resuelvo. Acordarme la tablita de memoria está bien, pero si tengo una duda de esto de dónde venía, ¿por qué? Rápidamente lo tengo que poder reconstruir. Por lo menos eso es lo que nosotros intentamos transmitirle a ustedes. Vamos más a preguntas concretas de ustedes. Tampoco la idea es que nosotros le resolvamos totalmente el tanteo del problema, sino que los orientemos donde ustedes tienen dificultades. Yo por mi parte ya me aclaré las dos dudas que tenía con respecto al montaje. ¿Algún otro tiene duda? ¿Alguno de los que se haya incorporado recientemente? No hay problema. Eduardo. Acá estoy. No sé qué, yo me metí ahora a último momento. Pará, que hay alguien acá en el chat que está haciendo una pregunta. Perfecto. No. Bueno. No sé cuáles son todos los temas que ya viste, pero bueno. Y preguntaron primero el primer problema y después sobre el tercero, y ahora fueron al segundo. Esto también se puede resolver pensando las esferas como capacitores conectados, esferas con capacidad respecto al infinito. Recuerden que la capacidad de una esfera sola es el radio de la esfera dividido K. Pueden manejarlo como si fuesen capacitores
esferas con capacidad respecto del infinito, que en este caso estarían conectadas en paralelo, ¿sí? Con un poco de imaginación sale. Consulta, chicos. Consulta sobre otra cosa. No necesariamente ya tiene que ser de alguna otra cosa que quieran consultar. No, nada más. Que tengan buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Yo tengo en el montaje 1, algo que no se me pasó preguntar, o no me acuerdo si lo pregunté. Cuando dice determine la componente radial del campo electrostático en un punto del vacío inmediatamente próximo a la superficie de radio B. O sea, teníamos el casquete, ¿no? El casquete. Y adentro teníamos una esfera. Sí. Bien, el radio B era este. No lo veo, pero calculo que sí. Perdón, no lo estoy dibujando. No giré el pizarrón, perdón. Teníamos, para un poquito, que tengo una... Ahí está. O sea, el radio B es este, la cara interna del casquete. Claro, creo que un poco era el problema porque si es en el claro, de radio... vuelta, ¿no? Si estamos justo en la superficie, estamos dentro del conductor, tendríamos que decir que el campo eléctrico es 0, ¿sí? O sea, inmediatamente próximo es ahí, bien pegadito. Esto sería D menos diferencial de R, ¿no? Menos un diferencial. O sea, estamos ahí. Está bien. Pero es para adentro. Para adentro, sí. Ah, sí, está bien, cara interior del casquete. No había visto eso. Listo, entonces, claro, porque no dije nada. si vamos afuera, adentro del casquete, y tenemos que decir que 0. Claro, por eso no leí lo de entre paréntesis y salí con la duda sin terminar de leer. leer. El interior del casquete, bien próximo, pero dentro del vacío, no dentro del casquete. Sí. Ya está. O sea, para los cálculos usamos el radio B, porque es tan cerquita de B que, o sea, acá sí estamos jugando con el modelo, no estamos jugando en el límite del modelo. Porque nosotros en la superficie E no nos podemos parar, porque en E está cambiando de un valor, está cambiando a 0. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene justo en la superficie? Y está indeterminado. O sea, o tenemos que usar otro modelo, tenemos que ir a física de superficie, que ahí ya no me quiero meter porque es una cosa muy complicada, para ver exactamente cuál es el valor que tiene en esa parte, ¿no? O sea, si vamos a dibujar la superficie real, ¿sí? En esa parte de la superficie hay una transición de cómo miércoles se acomodan las carguitas que están en la superficie. O sea, nosotros todo esto lo reemplazamos con una recta matemática, pero en realidad ahí hay una pequeña porción de la superficie del conductor donde se acomodan las cargas. Bueno, eso se estudia en física de superficie, que ya es otro tema. No sé si yo de eso no sé nada, así nomás te digo, yo soy ingeniero, de eso no sé nada, sé que existe. No sé si vos, Eduardo, sabés algo de física de superficie. Ya les macaneé hace un rato. El problema de la superficie es un problema que lo inventó el demonio, les dije. Claro, es un tema, entonces, o sea, por eso nosotros lo simplificamos todo eso en una superficie matemática, donde adentro el campo eléctrico es 0 y afuera tiene el valor debido a la esfera, ¿no? A la esfera cargada. Pero ahí en la superficie justo, por una cuestión de simplicidad, o sea, si nosotros realmente tuviésemos que ver qué pasa en esa superficie, bueno, eso ya sería otro problema que sería de otro tipo de estudio, ¿no?
Pero por eso siempre tenemos que saber el modelo, hasta dónde nos permite llegar y hasta dónde no. O sea, eso es muy importante, porque uno toma un modelo simplificado y después lo quiere usar para algo que no sirve el modelo y lo único que va a hacer es cagada, porque de otra cosa de otra forma no se lo puede llamar. Queda grabado, estamos grabando. Perfecto, es la palabra justa. Y lo que pasa es que si bien figura en el Quijote, pero no te lo permiten decir en la facultad. ¿Ah, no? ¿Me van a No. sancionar? Está prohibido. Una vez me retaron en una escuela, en la escuela secundaria que estaba dando clases, me llamó la monja porque dice que yo decía malas palabras. Vos le preguntaste a la monja, ¿qué? ¿Alguna palabra le pegó, señorita? No, algún salame le dije alguna palabra. ¿La monja era señorita o señora? ¿Eh? ¿La monja era señorita o señora? Ah, no sé, no le pregunté. Señora, está casada con Dios. Ah, bueno. Bueno, pero vamos a las preguntas de los alumnos. Está bien, no deliremos. El que no tiene audio puede hacer las preguntas por chat, chicos. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Le quedó algo que no le quedó muy claro? Profe, yo quería Sí. ver si podíamos resolver un ejercicio de la práctica, que tenía duda de cómo se hacía. Perfecto. Es el 7 de la práctica 1, el 7. El que La hay práctica 2 1 esferas. es 7. A ver si lo tengo, no sé si tengo por acá, fácil acceso, lo tengo por acá. Lo tengo. A ver. ¿Qué página es del apunte? Ahora que me fijo acá. Léelo en todo caso, dale. ¿Cómo es el enunciado? Dale, ahí lo leo. Dice, 2 esferas conductoras idénticas a las que rotularemos como 1 y 2 tienen igual carga y se mantienen en posiciones fijas, de modo que la distancia entre ellas es muy grande comparada con sus diámetros. Las mismas se repelen entre sí con una fuerza de 100 newton. Una tercera esfera, a la que llamaremos 3, es también idéntica a las otras dos. Se encuentra inicialmente descargada y sostenida por un mango aislante. Luego ocurre la siguiente sucesión de contactos. Primero se toca la esfera 1 con la 3. Sin descargar la esfera 3, se toca con ella la esfera 2. Finalmente se retira la esfera 3, quedando solo las dos primeras. Calcule la fuerza entre las esferas 1 y 2 al final del proceso. Bueno, ¿todas las 3 tienen el mismo radio? Sí, son las 3 iguales. ¿Pero la 1 y la 2 están cargadas? Tienen igual carga, sí. Tienen igual carga, Q y Q. Ah, para que no la estoy mostrando. O sea, tengo la 1, la 2. La 1 con carga Q, la 2 con carga Q. Están a una gran distancia, dice. La 1 de la 2. Dice que están a una gran distancia por lo del campo, imagino, ¿no? Pero se repelen con una fuerza de 100 newton. Dice, las mismas se repelen entre sí con una fuerza de 100 newton, sí. Bien, pero no te dice más nada. Y te dice que tocas la 1 con la 3. Sí, primero se toca la esfera 1 con la 3, sin descargar la esfera 3, se toca con ella a la esfera 2. Bien, ¿y después cómo sigue? Y después dice, finalmente se retira la esfera 3, quedando solo las dos primeras. Calcule la fuerza entre la esfera 1 y 2. Calcule la fuerza entre la esfera 1 y 2. Claro. Bien. Entonces, nosotros no sabemos cuál es la carga, porque no sabemos la distancia, ¿verdad?
Pero sí, lo que podemos ver es un tema de proporcionalidad. Si la esfera 3 está descargada y toca a la 1, ¿sí? Y las dos tienen el mismo radio, ¿con cuánta carga se va a quedar cada uno? ¿Con la mitad o no? Con la mitad. En este caso es fácil porque es la mitad. Q, o sea, Q3 va a tener, entonces, Q3 ¿qué se va a llevar? Q3 va a tener un medio de Q. Y esta tiene Q. Entonces, ¿qué tenemos? Después tenemos la esfera 3, que tiene un medio de Q, y la esfera 2, que tiene Q. Cuando se tocan, se van a repartir la carga total en partes iguales. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿cuánto tenemos para repartir? 1,5 Q tenemos para repartir. 1,5 Q es la carga de Q3 más la carga de Q2, que es igual a 1,5 Q. Y esto lo tenemos que dividir por 2 para ver la carga que le queda a cada una. O sea, 0,75 de Q va a tener cada una. Entonces, Q1 se quedó con un medio de Q. Y Q2 se va a quedar con 0,75 de Q. ¿Verdad? Claro, sí. Bien. Voy a borrar un poquito para ordenar este otro. Entonces, por la ley de Coulomb, yo tenía que la fuerza es igual al producto de las cargas, Q cuadrado, sobre la distancia al cuadrado, el módulo de la fuerza, ¿verdad? Porque es lo que te dan, son el módulo. K, la constante K, por Q cuadrado sobre D cuadrado. ¿Verdad? Sí. Este tiburón ya no quiere escribir, a ver si tengo uno mejor. A ver, K, vamos a escribirlo todo bien porque si no, el video tengo que la fuerza, el módulo de la fuerza, es igual a la constante K por Q al cuadrado, Q por Q al cuadrado, sobre la distancia al cuadrado. Y todo esto es igual a 100 newton. Ahora que voy a tener la fuerza prima, después del asunto, ¿cuál va a ser? La constante K, la distancia va a ser la misma. ¿Pero qué voy a tener? Voy a tener un medio de Q en la primera carga, 0,5 de Q por 0,75 de Q. Y a esto tengo que averiguar igual a cuánto es. ¿Sí o no? Ah, perdón, que no se estaba viendo. Sí, hasta ahí voy. Entonces, de acá, ¿qué saco? Puedo sacar, de todo esto lo reemplazo y pongo Q cuadrado por 0,75 por 0,5. Pero todo esto es 100 newton. Claro. 100 Y ahí te newton termina por dando. 0,75 por 0,5 me va a dar el resultado que estoy buscando. Claro, clarísimo. ¿Está? El razonamiento de cómo se reparten las cargas, cuando toco uno, cuando toco otro. Pero no, Buenísimo. fíjate que no necesito saber el dato. ¿Por qué? Porque todo esto es información, y ahí viene la importancia de la información de los opinión. Claro. Bueno, muchas gracias. Es un lindo problemita, muy lindo problemita. Estos módulos, ¿no? Módulo de la fuerza, porque tenemos un problema que está en una sola dimensión, ¿no? No tenemos problema de vectorial acá.
Bueno, ¿viste? Los que se fueron se perdieron esta explicación. A ver, ¿hay algo en el chat? ¿Algún aporte nuevo? No, se despide alguien más. Bueno, ¿alguna otra consulta? Por mi parte, no. Eduardo. Listo. Por mi parte no pregunto nada. Y ya está, ¿ya cuánto tiempo? ¿Qué hora es ya? Y ya estás casi 2 horas, ¿no? Empezamos a las 4. 1 hora con 47 minutos. Bueno. O sea, ahí van rotando los alumnos, se van metiendo de distinto horario, ¿no? Llegaron a ver 24, creo, más o menos. 24 conmigo. Ahora hay 6 No, sobre... sí, ya se quedaron 6 alumnos, aparte de nosotros. Sí. Bueno, ¿alguno de los 6 necesita alguna otra ayuda, pregunta, consulta sobre lo que sea, sobre la forma de tomar el parcial, sobre lo que sea? No Yo quería hacer una consulta técnica, más que nada del parcial. Decime. Que yo me incorporé tarde a la cursada y no había rendido los otros 2 parciales. Bien. Quería saber cómo es el mecanismo cuando se publican los enlaces. Después está el enlace del Zoom, hay que conectarse ahí para No es rendir. obligatorio ¿Cómo es? conectarse, no es obligatorio. Te podés conectar si querés, estamos ahí como el profesor que está caminando en el aula, porque si el alumno quiere hacer una consulta sobre el enunciado, algo que tiene una duda, te conectás ahí y podés consultar, pero no es obligatorio que estés conectada. Muy bien. Bueno, tenemos muchas una gracias. primera parte donde hay algunas preguntas verdadero o falso, algunas preguntas o problemitas cortitos que son de fácil razonamiento y resolución rápida. Son muy conceptuales, generalmente asociados algunos a una cuentita corta, y ahí tenés la mitad del puntaje en esa primera parte. Y después, en la segunda parte, hay problemas asociados a los montajes previos que se plantearon. O sea, si vos tenés bien claro la situación del montaje previo, como te hiciste toda la matemática, estudiaste todo el tema y tenés todas las ecuaciones que te explican cómo funciona el montaje, esas 3 situaciones, bueno, te hacemos preguntas sobre ese montaje, no lo cambiamos. Puede tener otros datos, otros valores seguramente, pero la situación es la misma, va a ser un casquete, una esfera, no es que vamos a cambiar la esfera por un punto cargado, no. Si es una esfera, va a ser la esfera. Y si es un casquete, va a ser un casquete. No lo vamos a cambiar eso. Pero te vamos a preguntar otras cosas sobre esa situación. Lo mismo en los otros 2 montajes. Sobre ese montaje, con otros datos, lógicamente, para que cada alumno tenga datos diferentes, se hace una pregunta distinta pero asociada a ese problema. Bueno, muchas gracias. Si vos para eso lo damos, ¿para qué? Porque, a ver, uno de los problemas de este tipo de exámenes es que no se puede dar mucho tiempo, porque si se da mucho tiempo se da a consulta, interconsulta, y entonces no funciona el examen. Entonces, los exámenes son muy cortos, son de corto tiempo, no tan corto, porque 1 hora y cuarto para cada una de las partes no es chica, pero un tiempo más o menos acotado. Pero por eso les damos un panorama anterior de los problemas complejos para que los puedan ir desarrollando. Y ahí sí no hay problema, que lo consulten con los compañeros, con quien sea. Para eso lo damos un tiempo antes, un día antes, un poquito más, para que lo puedan desarrollar bien y estudiarlo y entenderlo cómo funciona. Entonces después, bueno, ahí tienen menos tiempo, porque tienen 4 preguntas para resolver en 1 hora y cuarto, no tienen más o menos 20 minutos para cada uno, y ahí tienen que responderlo más o menos rápido. Bueno, muchas gracias. Bueno, igual como te digo, estamos conectados, vos
podés no estar conectado, después conectarte en algún momento que querés hacer una pregunta, o al final o en el entremedio, cualquier problema que vos tengas o la corrección, ponele, vos tenés un problema después de que cerrás el primer parcial, ves algo que no entendiste que te hizo la máquina o te parece que está mal, inmediatamente ahí estamos conectados y consultás y volcás tus inquietudes. Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno que se haya incorporado recién y quiere hacer alguna pregunta? Bueno, Eduardo, ¿nos vamos a tomar la leche? Totalmente. Exactamente. Martín, muchas gracias por venir, ¿eh? No, por nada, Eduardo. Estaba un poco cansado. Yo recién hoy terminé de armar el parcial porque la verdad estoy medio complicado. Entre otras cosas se rompió el lavarropa. ¿Qué pasó con el lavarropas? Rompió el lavarropa de mi señora, así que estuve también arreglando el lavarropa. Buah. Pero No, para nada complicado, pero bueno, viste, cuando tenés poco tiempo. Claro. Pero como con mi señora quiero vivir todavía muchos años y sabés que una mujer sin lavarropa no funciona. Se puede romper cualquier cosa en la casa, pero lavarropa no. El lavarropas y la heladera. Ni el lavarropa ni la heladera, no. Claro, claro. No, por suerte, nada, era la bomba. Le compré el repuesto, lo cambié y ya está andando. Mirá qué bien. Sí, el problema es cuando se quema la electrónica. No, bueno, ahí sí, tirarle y comprar un ingeniero igual, Martín. Ingeniero electricista, te cuento la que me pasó la otra vez. Ingeniero electricista soy, ¿eh? No. Desarmé medio lavarropa y después el problema está en el enchufe. Con lo que te sobró, armaste un televisor. Más o menos. Ella me pasó la otra vez. Ingeniero electricista, bien para arriba. Bien, profe, yo dejo la... Bueno, muy bien. Gracias, Muy bien, nos vemos hasta luego. mañana. Adiós. Chao, hasta mañana.